sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los radioyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación de estudio bíblico semanal, un mensaje para ti. A lo largo de los últimos programas estamos haciendo un estudio expositivo de la palabra de Dios, más exactamente de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta a los Corintios fue la primera epístola del apóstol que se escribió de las que se conocen como mayores. Primera, segunda de Corintios y Romanos, en este orden como yo se las presento. Fue escrita por el apóstol en su tercer viaje misionero desde Éfeso, localidad a la que llegó proviniendo de Corinto, donde terminó su segundo viaje misionero. Esta iglesia fue más o menos establecida como por el año 50 después de Cristo y la carta fue escrita aproximadamente en el año 55. Hemos podido llegar al versículo 6 del capítulo 2, donde hoy retomaremos lo que hemos estado estudiando en el programa anterior para continuar con nuestro estudio. Dice así la palabra de Dios, el capítulo 2 dice en el verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, sabemos que este fue el momento en el que Pablo desde Atenas llegó a Corinto para anunciar este testimonio de Dios, que ya hemos aclarado que es el Evangelio de Jesucristo, intercambiando los términos misterio o testimonio dependiendo de las diferentes traducciones que tenemos, pero siempre con el mismo significado. No fui con excelencia de palabras, o sea, con una superioridad de palabras en un contraste con la propia sabiduría humana que estaba afectando a esta iglesia y que los propios creyentes corintios estaban abrazando, dando en cierta manera un valor añadido a esa exposición de los dones, más con una connotación comparativa de superioridad y en muchos casos de humillación a aquellos que tenían menos recursos. Por supuesto, abrazando las corrientes mundanas, tanto culturales en el sentido greco-romano como religiosas en el sentido judío. Ya hemos aclarado que para los judíos el mensaje de la cruz era un tropiezo y para la cultura grecorromana era una locura, una estupidez, una insensatez. Pablo dice que se propuso no saber otra cosa entre aquellos por quien pasó predicando que de Jesucristo y este crucificado, enfatizando lo que ya él ha venido aclarando a través del hilo, del propio argumento que él desarrolla en cuanto a la palabra de la cruz y la sabiduría de Dios.
Este crucificado hemos visto que tiene una connotación no solamente en el hecho acontecido en Jerusalén, ya vamos camino, ¿verdad?, de 2 milenios, sino por supuesto en lo que hoy Jesucristo es, resucitado y sentado a la diestra del Dios Padre, con sus marcas todavía evidenciando su crucifixión. No queremos decir con esto que Cristo hoy está muriendo por nadie. Cristo murió una vez y para siempre. Con su sacrificio ha hecho perfectos a los santificados una vez y para siempre. Pero hoy ese sacrificio sigue teniendo vigencia en cuanto a poder, en cuanto a acción, en cuanto a aquello que los hombres todavía hoy, en este hoy de salvación, en este tiempo donde el Evangelio todavía es predicado, pues todavía pueden recibir de Dios en Cristo Jesús. Pablo claramente asienta, claramente manifiesta que él estuvo manifestando debilidad y temblor, no solamente física, en el sentido de que Pablo no era un hombre de una gran salud, y por supuesto era un hombre desgastado por todas las circunstancias y vicisitudes de la experiencia en cuanto a la entrega de su vida en el propósito de predicar en el Evangelio, entendiendo que los tiempos de Pablo eran muy diferentes a los tiempos que hoy tenemos. Tenemos muchísimas más comodidades de las que Pablo tenía. Pablo no tenía ningún medio tecnológico. Era su vida, era la unción del Espíritu Santo y era la palabra de Dios que predicaba allí donde llegaba. Su palabra y su predicación no fueron de humana sabiduría, sino con una demostración, una evidencia por medio de los frutos y de los resultados de las propias conversiones que eran llevadas a cabo por el Espíritu Santo y el poder del mismo, para que la fe de esta iglesia no estuviera fundada, no estuviera sentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Estos versículos 4 y 5 forman un bloque en el sentido de que aquí se está refiriendo al Evangelio y a los resultados milagrosos del Evangelio. Verso 6 dice, sin embargo, pero, y luego hablamos, y aquí ya Pablo está iniciando también una idea que es importante para nosotros. Dice que él habló sabiduría, y no cualquier sabiduría, porque aquí tenemos el contraste entre lo que es humano y entre lo que es divino. Entre aquellos que han alcanzado madurez. O sea, entre aquellas personas que realmente están en un desarrollo, en un crecimiento, que han recibido el Evangelio que Pablo lo expone, lo ilustra por medio de la imagen de la leche, usando esta metáfora. Y evidentemente aquí la leche es el comienzo de lo que comprendemos de lo básico del Evangelio. Y ahora Pablo está hablando de lo que el Evangelio todavía nos enseña por medio del desarrollo de esta sabiduría divina entre aquellos que están siendo maduros, entre aquellos que están siendo santificados, perfeccionados, entre aquellos que están pasando de la niñez a la vida adulta en Cristo Jesús. Sabemos perfectamente que cuando nosotros somos transformados por Dios, el estado que resulta de la obra regeneradora y salvífica de Dios a través de la fe en Jesucristo es un estado perfecto. No hay nada que completar ni que añadir en cuanto a aquello que se nos imputa, en cuanto a aquello que Dios declara de nosotros. Somos justos, somos santos, somos perfectos, somos redimidos. Pero después en la propia vida, en el desarrollo práctico de nuestra existencia, nosotros vamos madurando, vamos creciendo en experiencia, comprendemos nuestra salvación en una manera más preciosa y maravillosa, la valoramos, la agradecemos, nos relacionamos con Dios. Somos introducidos por medio de esta sangre a una constante comunión con Dios a través de la sangre que Cristo derramó, que nos introduce a ese lugar santísimo, no terrenal, no simbólico, no aquel que prefiguraba
lo real, no a la sombra, sino a la realidad misma de Dios, donde Cristo está sentado como nuestro representante, como nuestro sumo sacerdote y como nuestro Salvador. Por lo tanto, nosotros entramos a ese lugar y ahí mantenemos una comunión constante con el Señor. Ahí somos transformados de gloria en gloria. Esto es de lo que aquí está hablando el apóstol. Está hablando de un desarrollo donde realmente nosotros podemos comer, alimentarnos, crecer y madurar. Y en este sentido es el significado que aquí el concepto madurez tiene en este texto. En aquellos que han alcanzado madurez. Es una idea muy correcta. O sea, que están en el desarrollo de la comprensión por medio del hecho en cuanto al conocimiento y la aceptación de esa obra conclusa, terminada y consumada de Cristo en la cruz. La sabiduría que estamos entendiendo y aprendiendo no es de este siglo, no es de esta era. Hemos dicho que evidentemente para el pensamiento judío había dos eras, la era anterior al establecimiento del reino por el Mesías, que era evidentemente esa era posterior o era venidera. Bueno, para los creyentes, para los cristianos sabemos que la era venidera se inauguró con la presencia del Mesías, de Cristo, de Jesús, del Rey, humanamente en esta tierra, pero sabemos que estamos en un impasse donde en la segunda venida de Jesucristo es cuando definitivamente se establecerá la era venidera, primeramente en la antesala del estado eterno que será el milenio y posteriormente en el estado eterno de las cosas, los cielos nuevos y la tierra nueva. Hemos visto que también no es de los príncipes de este siglo y hemos podido ver claramente las posibilidades interpretativas en cuanto a autoridades espirituales angélicas en el sentido negativo. También, por supuesto, también estamos hablando de gobernantes que tienen que ver con hombres de humanidad caída terrenal, que creo que en este contexto es lo que se nos está enseñando, pero siempre influenciados, evidentemente, por esa accesibilidad de su propia naturaleza caída, por esa presencia del mal sobrenatural comandado, por supuesto, por el Dios de este mundo, el Dios de este siglo que actúa cegando el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Bueno, pues esto es algo que debemos de comprender, es algo que debemos de entender, es algo en lo que tenemos que reflexionar. Aquí tenemos también algo que es importante, esta sabiduría de estos príncipes de este siglo que perecen. Y aquí fue donde nos quedamos en nuestro último programa. Una sabiduría, como bien nos dice la versión sencilla, en una manera muy clara, están abocados a la ruina. La Biblia de las Américas nos enseña que van desapareciendo. La Reina Valera, versión del 60, que perecen. La nueva versión internacional, los cuales terminarán en nada. Quienes pronto son olvidados, abocados a la ruina, nos dice la traducción de la Biblia de Jerusalén. Bueno, me gustaría, como dije en el último programa, pararme un poquito en este término catargio. Esta es la palabra griega que tenemos en el original para este verbo que tenemos en castellano, que es perecer. Como hemos dicho, este verbo está en un participio presente pasivo. O sea, lo que aquí se nos está diciendo es que están siendo hechos inoperantes. Esto lo hemos podido ver a la luz de este primer capítulo de Corintios en el verso 28, donde dice: lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, y lo que no es, o sea, aquellos que provenimos
de no tener una existencia espiritual y que somos traídos a la existencia por Dios, que somos ekletos, elegidos, que realmente no tenemos una cuna cristiana y que realmente no somos ni considerados en el mundo como personas sabias cuando en el momento de nuestra transformación, entonces dice aquello que no es, o sea, aquello que todavía no existía, pero que Dios transformó para anular lo que es. Y aquí tenemos el verbo katargeo, o sea, para hacer inoperante a toda la sabiduría humana, poderosa, y que en cierta manera asediaba el buen crecimiento y el buen desarrollo de los cristianos de Corinto. Bueno, Pablo en el capítulo 6 de Romanos nos enseña, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, y aquí ahora nos estamos refiriendo a la conversión. Estamos usando la cruz de Jesucristo como un argumento explicativo para saber lo que pasó cuando nosotros recibimos a Jesucristo. O sea, nosotros morimos con Cristo, o sea, Cristo murió nuestra muerte y nosotros morimos en su muerte para que el cuerpo de pecado fuera hecho inoperante, fuera destruido, fuera desactivado, para que ya no seamos más esclavos del pecado. Bueno, si en este momento aquí se está refiriendo a las autoridades humanas de este siglo, entendemos que además de que su acción es inoperante, ellas morirán. Y realmente en aquellos, si estamos hablando de autoridades angelicales, evidentemente su influencia, aún hoy teniendo una acción, es inoperante, pero será sustituida, evidentemente, en la era venidera. Bueno, lo que tenemos que comprender es que esta raíz etimológica de este término catárgeo proviene de un verbo que es argos. O sea, este sustantivo, en su forma sustantivada, significa inactivo, ocioso, sin uso, sin valor, inoperante. Cuando le añadimos el prefijo kata, entonces este prefijo con la acción verbal, o ya digo, en una forma sustantivada o como adjetivo, viene a hablarnos de inactividad, inutilidad, algo que fue cancelado, algo que fue eliminado, algo que es completamente inoperante. Bueno, es interesante ver cómo Lucas lo utiliza en su Evangelio en el capítulo 13, en el versículo 7, donde dice, y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtalo, y dice la versión de las Américas, porque ha de cansar la tierra. Cuando nosotros vemos esto a la luz de la versión que yo estoy leyendo, a mí me gusta mucho esta expresión cansar en la Biblia de las Américas. En la versión Reina Valera dice esto. Dice así, versículo 7, y dijo al viñador, y aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza, también la tierra? Bueno, sabemos que aquí Jesús se está refiriendo a Israel. Sabemos que aquí Jesús está refiriéndose a la incredulidad, a la desobediencia, a las constantes actuaciones incrédulas, provocativas en cuanto a esa bondad y a esa gracia de Dios. Pero todavía podemos ver la gracia en cuanto a la intención todavía de abonarla y realmente ver si da fruto. Y si no da fruto, entonces sí, actuar y cortarla después. Pero aquí este verbo, cansar la tierra, es exactamente esto. ¿Para qué ha de hacer inoperante, inútil la tierra donde está siendo sembrada? Bueno, esto es una gran lección también para nosotros, los cristianos. Es evidente que nosotros podemos ver que toda esta sabiduría de este siglo, de estos príncipes de este siglo, es inútil, es inoperante, va a perecer, va a terminar.
pero que muchas veces aún nosotros, los creyentes, como estos hermanos de Corinto, estamos más enfocados en un aspecto intelectual, estamos mucho más enfocados en las propias posibilidades humanas, estamos mucho más enfocados en tratar de ayudar a Dios humanamente en aquello que realmente Dios no necesita, no precisa y nunca demandó de nosotros esta ayuda. Con esta actitud, nosotros lo que proponemos en el fin es nuestro y por lo tanto es humano y concluye siendo algo que no honra, no es un fruto que glorifica a Dios y lo que hace es inutilizar una tierra que Dios quiere estar sembrando. Bueno, esta propia metáfora en cuanto a la tierra, Pablo también la ilustra aquí en el capítulo 3 de Corintios, donde claramente nos enseña que Apolos plantó y que realmente el propio Pablo regó. Pero el crecimiento es un milagro de Dios. Es Dios quien realmente da este crecimiento. Por lo tanto, tanto el que planta como el que riega no somos nada en el sentido comparativo con aquel que es el dueño, el señor de la mies. Por lo tanto, somos una misma cosa en cuanto a trabajo y recibiremos nuestra recompensa en cuanto a la fidelidad en la que gastamos nuestro tiempo en esta vida y, por supuesto, nuestra propia humanidad. Pero sabiendo que nuestras capacidades, que nuestra competencia no provienen de nosotros mismos, provienen de Dios, porque si no estamos cansando la tierra. No solamente estamos cansando la tierra de nuestra vida, sino estamos cansando la tierra donde nosotros trabajamos y sembramos. Nosotros somos colaboradores de Dios y la iglesia es la labranza de Dios, el edificio de Dios. Esto tiene un sentido, evidentemente, de posesión. Claramente identifica la iglesia con un Señor, el cuerpo con una cabeza, la tierra con un dueño de esa tierra, y este es Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos que mezclarnos, no debemos de buscar en otras fuentes que realmente tengan en cierta manera una mezcla de esta sabiduría humana que perece, de esta sabiduría de este siglo que perece. No tenemos que buscar en la filosofía, no tenemos que buscar en ninguna tendencia gnóstica, tenemos que buscar únicamente en la fuente de sabiduría divina, que es Dios, que es Cristo, que es su palabra. Y cuando nosotros estamos siendo influenciados, alimentados, cuando nosotros estamos siendo la consecuente imagen de la propia transformación que la palabra hace en nosotros, seremos como el apóstol Pablo, que aunque en una condición débil y temblorosa, a veces casi agotada, pero principalmente hablaremos de Cristo y de este crucificado, y expondremos un evangelio, el misterio de Dios, lo expondremos con una demostración de espíritu y de poder, y lo que resulte serán vidas que no estarán fundadas en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Por lo tanto, estamos viendo que nosotros no podemos tener una tierra inactiva, inútil, inoperante, sino que tenemos que ser una tierra que aquí es, en este contexto de Corintios, habla de la iglesia, pero también Jesús nos enseñó que es nuestra propia vida y debemos de ser esa buena tierra donde la semilla produce a 30, 60 y por supuesto a 90, haciendo un fruto constante y consecuente de esta bendita gracia de Dios. ¿Cuánto tenemos que agradecer? Bueno, continuamos aquí, podemos ver que esto lo emplea en un sentido figurado, en dos maneras importantes. O sea, Dios está haciendo inoperante las cosas que son hostiles a la propia humanidad. La naturaleza pecaminosa de la humanidad lo hemos visto en Romanos 6:6. También lo podemos ver aún incluso a la propia ley mosaica, en relación con esa promesa de Dios dada a Abraham.
Sabemos perfectamente que por la ley nadie va a ser justificado, nadie va a ser perfeccionado. Sabemos que la ley únicamente ayuda, es un testimonio de Dios a favor de nuestra propia condición desobediente, pero nunca la ley sustituyó a la promesa de gracia dada a Abraham, donde realmente los santos serían justificados por gracia mediante fe. El propio apóstol nos enseñó en Romanos 4:14 que los que son de la ley, si estos son los herederos, vana resulta la fe y anulada, o sea, hecha inactiva la promesa. Gálatas 3:17 nos enseña: lo que os digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde. Sabemos perfectamente que estamos contando desde el propio tiempo de los patriarcas en Canaán hasta el momento donde en Sinaí se dio la ley a Moisés. No invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa que Dios había dado a Abraham 430 años antes. A los propios Gálatas les dice: de Cristo os habéis separado los que procuráis ser justificados por la ley, de esta gracia habéis caído. Verso 11 dice: porque yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, o sea, predico la ley porque soy perseguido, en tal caso, ese escándalo de la cruz, ese tropiezo de la cruz ha sido hecho inoperante. Por lo tanto, lo que estamos viendo claramente es que en el poder del Evangelio, la naturaleza caída, pecaminosa del ser humano es hecha inoperante para dar paso a la nueva vida en Cristo Jesús. La propia ley realmente queda en un sentido de inactividad por el propio cumplimiento de Cristo. No tiene una actividad definitiva, sino que realmente esa ley tiene como objeto, como fin a Cristo. Es el propio apóstol que nos habla de que las fuerzas espirituales, todos los entes espirituales hoy gobernados por el Dios de este mundo, en el día en el que venga ese fin, cuando entregue Cristo el reino al Dios y Padre, entonces en ese momento habrá sido abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Y aquí la palabra abolir es este término, catargio. El propio apóstol enseña a los tesalonicenses, segunda epístola, capítulo 2, verso 8, refiriéndose al anticristo. Entonces dice que hay un momento en la mitad del tiempo de la tribulación en el que será revelado este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá. Aquí tenemos el término hacer totalmente inoperante, destruir por completo con el resplandor de su venida. Esto es lo que experimentará el anticristo cuando Jesucristo aparezca en los cielos. Y por supuesto tenemos aquí una idea también preciosa, la propia muerte física. Sabemos que en la Biblia tenemos 3 muertes: la muerte espiritual, la que se nos enseña en el capítulo 3 de Génesis como consecuencia de esa desobediencia; la muerte física, que ya la empezamos a ver en todos los descendientes de Adán, vivió y murió, y hasta el día de hoy; y por supuesto la muerte espiritual, que es la segunda muerte que claramente se nos enseña en el libro de Apocalipsis, citando a los santos que resucitan en la primera resurrección como bienaventurados, porque la segunda muerte no tiene potestad, en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 6, lo que será la experiencia, por supuesto, anterior a lo que esos 1000 años, bien claramente representados en la Biblia, que habrá entre la primera resurrección de los justos y la segunda resurrección de los impíos para comparecer ante el gran trono blanco. Por lo tanto, dice así Corintios 15:26 en esta primera carta: y el último enemigo que será abolido es la muerte. El apóstol Pablo, en la segunda Timoteo, capítulo 1, verso 10, claramente dice: y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador y Cristo Jesús, quien abolió la muerte. Otra vez tenemos este término: y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Bueno, podemos seguir viendo. Dios sustituye lo viejo por lo nuevo, un viejo pacto por un nuevo pacto,
como hemos visto, cosas relacionadas, todo el asunto ceremonial de la ley mosaica, todo lo que tiene que ver con este siglo, incluso con este cuerpo y, como hemos visto, con los líderes de este siglo que perecen. Por lo tanto, volvemos a ver y a recordar, para concluir este programa, que este término evidentemente nos está enseñando que esta sabiduría de este siglo y estos príncipes de este siglo perecerán, son inútiles, inoperantes, impotentes, pero en muchos casos no tiene ni una destrucción ni una aniquilación momentánea, aunque su actividad, contrastada con la sabiduría de Dios, queda totalmente inoperante por el propio efecto santo y poderoso de Dios. Esta es la grandeza de nuestro Evangelio, queridos oyentes. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa, donde continuaremos con el versículo 7 de este capítulo 2 de la Primera de Corintios, donde estaremos con estas palabras: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Que Dios les bendiga. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte